Aquí conversamos con quienes escriben sobre nuestras ciudades y sus protagonistas. Esto es Terraza, con Nicolás Valencia. Hola, soy Nicolás Valencia y hoy conversamos con Mauro Gil Fournier, autor de Las casas que me habitan, publicado por Mincho Press el año 2022. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, ¿cómo estáis? Gracias por la invitación, Nicolás. No, a ti, Mauro. Primero que todo, quizá ir un paso antes del libro. Tu práctica el último tiempo se define como arquitectura afectiva y también he escuchado mucho el concepto de arquitectura del cuidado. Cuéntanos qué es para ti esa arquitectura afectiva para quienes nos están escuchando y quizás se imaginen un hospital o un asilo de ancianos cuando en realidad el concepto es más amplio. ¿Qué es una arquitectura afectiva para ti y en tu práctica? Buena pregunta. Espero que nadie se imagine un hospital ni un Hola, sitio ¿qué para tal? ancianos, como dices, pero está bien que nos sirva, ¿no? Como para entender. Para mí, dicho muy llanamente, las arquitecturas afectivas son las casas, son las oficinas, son las zonas industriales, es decir, es lo que construimos, son los entornos que construimos, pero creo que de alguna forma, o por lo menos en mi experiencia, y quizás mi experiencia situada mucho en el trabajo de Madrid, aunque trabajamos en un contexto más amplio, tiene que ver en que la arquitectura no puede ser solo uh, como los programas o las cuestiones que el mercado nos impone, que las administraciones públicas, ¿no?, nos sugieren con sus concursos, o los clientes privados de alguna forma nos definen. Para mí, la arquitectura puede ser algo más amplio. Y esa amplitud es algo que nosotros, no como arquitectos, sino como personas, también podemos descubrir, también podemos abrir. Entonces, las arquitecturas afectivas lo que quieren, lo que pretenden, su vocación es crear espacios un poco más amplios que los límites que normalmente restringen o definen tanto lo que hacemos. ¿Y por qué? Porque esas definiciones muchas veces tan estrechas imponen no solo a los diseñadores, sino también a las personas, o sea, lugares donde no todos podemos movernos con cierta, vamos a decir así, como con cierta libertad o con cierto movimiento, porque cada uno tenemos nuestro propio movimiento, ¿no?, en este mundo, en este planeta. Y entonces las arquitecturas afectivas quieren dotar de diversos movimientos las arquitecturas que podemos construir. En ese sentido, quizá este concepto que es bastante más flexible y más maleable que lo que entendemos como tipologías, que claramente desborda esta idea de lo que uno puede o debe hacer en cierto espacio. Em, con respecto a este libro y también vinculándolo con otra entrevista que hicimos con José Luis Uribe, son libros que no son fáciles de definir y que creo que también es símbolo de estos tiempos. De hecho, buscando un poco de prensa, el Diario de Burgos lo definió como un libro personalísimo, lo definen también como una autografía afectiva. Alejandro Hernández Gálvez en Arquine lo definió como una escritura narrada. Y María Auxiliadora Gálvez también lo define como un cruce entre manual de filosofía, un ensayo y un manifiesto. ¿Cómo lo defines tú? Me gusta mucho eso que dices, y cuando presento los libros en distintas librerías, pues siempre sale esta pregunta o esta cuestión, ¿no? ¿En qué estante está? Entonces yo les propongo a las librerías que, aparte de arquitectura, arte, filosofía, pensamiento, tuvieran un estante de libros difíciles de clasificar, porque les solucionaría como esta papeleta. Digo, y sería fantástico, porque yo creo que ahí reuniría, podemos decirlo así, pues mucho conocimiento transversal. Vamos a definirlo como así. ¿Y por qué? Pues porque es un libro que, cuando en otros editoriales que han podido tenerlo en la mano dicen, no, pero es que no es un ensayo porque hay dibujos, ¿no? Y es que no es gráfico ni ilustrador porque hay demasiado texto. O, bueno, hay planos, pero no sé si es de arquitectura aunque haya planos, ¿no? Pero a mí me parece que eso es precisamente el valor de muchas de las cosas, y tiene que ver con la pregunta que estábamos haciendo al principio, ¿no? No creo,
O sea, el mundo está diseñado para que las personas encajemos en cosas. Y cuando digo las personas, digo nuestros trabajos, nuestros proyectos, no sé, el propio podcast seguramente, muchas cosas, ¿no? Y entonces yo siempre hago la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las personas que quizás no encajamos tanto como en esos estantes tan claros? Ni siquiera cuando hacíamos nuestra carrera o en la propia vida misma, ¿no? Entonces el libro lo que quiere es, voy a decir así, darse el lujo de no encajar. Y de repente, ¿qué pasa? Que uno encuentra que hay muchas personas que no encajan en esos estándares y muchas cosas. Y ahí es cuando se empieza a abrir un espacio nuevo o diferente o viejo, es que nuevo no me gusta, porque en realidad tiene que ver mucho con esto. Yo lo digo también, no me quiero extender, si no me dices tú, pero es esta cuestión como de la especialidad, ¿no? Parece que las personas debemos ser especialistas en algo, ¿no? Y hacemos nuestros trabajos. ¿De cuál es ese punto único de tu trabajo específico, ¿no? Lo científico está perfectamente relacionado con ese lugar, ¿no? Es como no. Uno es especialista y tiene nombres y apellidos en lo que es. Uno no simplemente es médico, especialista en algo y en un tema, ¿no? Y entonces la pregunta que yo hago es como, ¿y qué pasa con esas personas que no son especialistas? Pero son tremendamente transversales en las disciplinas, en lo que quieren contar o en los que son capaces de expresar en esta vida, en este mundo, ¿no? Pues creo que también tiene que haber espacio para todas esas personas. Pero el mundo está diseñado para las personas específicas, disciplinares, poco transversales. Y ni siquiera hablo de creatividad ahora, simplemente de una forma de estar en el mundo. Pues creo que eso puede responder algo como a tu pregunta también, ¿no? Creo que necesitamos espacios para los dos. Ninguno es mejor que el otro, ni bueno ni malo, ni nada parecido a eso. Pero sí debemos todas las personas poder encontrar espacios donde sentirnos a gustos y tranquilos en esta vida, en este mundo, ¿no? Claro, las etiquetas hacen más fácil la lectura, sobre todo en un momento de tanto o de hiperconsumo, que no hay espacio o hay poco espacio para lo que no es literal. A mí también me hace ruido un poco cuando, hablando de libros y hablando quizás del mundo de la cultura, cuando las películas, la gente quiere respuesta a todo, como no hay espacio a la incertidumbre, que también es un poco lo que nos pasa con Internet, que uno ve algo y no lo entiende y busca la respuesta. Incluso temas como esto me sorprende que no sea catalogado como ensayo porque tiene dibujos que no son excluyentes como formato. ¿Cómo pensaste este libro? ¿En qué momento de tu carrera? Porque también, para quienes no están escuchando, Mauro tiene una trayectoria de obra construida y es bien sabido quienes son arquitectos o arquitectas que los arquitectos no suelen escribir y que cuando escriben, escriben mal. Pero Mauro es una excepción porque hace las cosas muy bien. ¿En qué momento te encuentra este libro? Bueno, en realidad es todo parte de un proceso más amplio que yo diría que tiene que ver con determinados lugares, con un momento de mi carrera, ¿no? Como en mitad de mi carrera, básicamente, como arquitecto, y con un libro que en realidad de unos dibujos, ¿no? Como de un proyecto. En un momento dado, creo que es como honesto explicarlo así, fui invitado a un lugar en Estados Unidos que se llama Art of May, que tiene distintas como residencias para artistas, para performers, para músicos, para escritores, etcétera. Y de alguna forma apliqué por recomendación de un amigo mexicano que había estado allí, a, apliqué a este lugar. Y apliqué con dos casitas que están en el libro, que en aquel momento casi me daba vergüenza aplicar desde ahí, con la casa de las preguntas y la casa de las certezas, ¿no? Conté esa pequeña historia con dos dibujitos. Yo hacía tiempo que no dibujaba, porque la oficina de repente crece, en la oficina de repente, bueno, el contexto de producción, de repente hizo que yo no dibujara tanto, ¿no? Como de una forma así propia y personal. Y entonces empecé a dibujar como otra vez. Y me fui a este lugar, 2 semanas, súper tranquilo, en los bosques del Hudson. La verdad, un privilegio que recomiendo a todo el mundo que aplique porque es un lugar de verdad maravilloso,
donde además no hay exigencia, nadie pide nada en ese lugar, ¿no? ¿Cómo Vas se allí con llama? Para 10. darle contexto, Mauro, ¿cómo se llama el...? Art OMI, Perfecto. OMI, Art OMI en castellano. Y allí, junto a 10 compañeros, todos arquitectos maravillosos y arquitectas, pues compartimos ese espacio de creación tranquila al lado del río Hudson, poco a 50 kilómetros de Nueva York. Ahí dibujé las casas, hice todos esos dibujos que aparecen en el libro y anoté algunas ideas de parte que eran muy personal. Son como, bueno, digamos, como son casas afectivas, son las casas de los afectos que nos mueven o los afectos que nos paralizan como personas, pero también como diseñadores. Y en ese lugar aparecieron los dibujos, no había ninguna idea de hacer ningún libro, ¿no? Y el fundador de este lugar, un señor ya mayor, Francis Greenburger, me sugirió que algo tenía que hacer con estas casas y con este proyecto. Me regaló su libro y me dijo, yo en 2 semanas me fui y escribí este libro que habla de mis cosas. Digo, creo que ahí hay algo que podrías pensar. Y de alguna forma puso esta idea sobre mí. Con lo cual tenía unos dibujos a los que había que pedirles que hablaran, ¿no? que expresaran más cosas. Y así salió el libro. Me guardé un tiempo y en otras 2 semanas esas casas empezaron a escribirse y ¿no? a salir, a nacer en forma de texto. Y fue después cuando ya vine a España, era el año 2019 yo creo, que bueno, pues dijimos, vale, tenemos dibujos, tenemos casas y tenemos texto, pero esto hay que convertirlo en un libro, ¿no? Entonces, junto a Mincho Press, que fue la primera editorial que lo publicó, y Natalia Jiménez, que era su directora, pues completamos un libro con un equipo de personas. Me ayudó a componerlo, ¿no? Tiene el diseño gráfico de Luis Lecea, ya los voy a nombrar, los dibujos de los planos con Beatriz Fantini y Natalia, que fue la persona que de repente hizo, yo creo, como que de unos dibujos y de unos textos, con su introducción y con su final, digamos, se compusiera un libro que yo creo que es maravilloso. Cuando uno lo toca, no sé, es un objeto que está bien hecho. No es porque sea mi libro, sino porque todo este equipo hicimos, yo creo, algo bastante. Tú lo dices muy bien, claro. En el libro uno no trabaja solo, si bien sale tu nombre, pero hay un trabajo invisible de quienes editan, quienes te dan feedback, quienes te orientan, quienes le dan la estructura al libro. El libro habla de casas. Y está, tú lo mencionaste, la casa de las preguntas, la casa de las certezas, pero también hay una serie de otras casas y cada casa responde a un sentimiento. La casa de la culpa, el alumbramiento, el apego. Son, para quienes no están escuchando, no son casas puntuales, sino hay un trabajo ahí con el sentimiento. De hecho, el propio título subierte la idea que tenemos de que uno habita una casa, sino que la casa te habita a ti. Así es. Eh, a uno le enseñan, ¿no? Que los espacios, o sea, que diseña espacios, ¿no? Que habita como lugares, ¿no? Yo siempre he definido que lo único que habitamos son nuestras prácticas. Y si esto es así como realmente creo, ni siquiera el título sería acertado, ¿no? Porque tiene esa inversión de que no habitamos espacios, sino que nos habitan los espacios a nosotros. Pero en realidad también es como una mentira, porque lo que habitamos realmente es las prácticas ordinarias que hacemos. Habitamos nuestro día a día, habitamos las decisiones que tomamos para que nuestra práctica sea de una determinada manera, ¿no? ¿Por qué nacen estas casas? Porque claro, uno se piensa que estas casas son solo de él, que solo le, ¿no? Hay cosas que parece que solo le pasan a él, entonces pues no lo quiere compartir, le da vergüenza, pero ¿cómo va a haber alguien, ¿no? Se puede preguntar que esté en esta situación que yo estoy, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a darse cuenta, pues que estas casas que le habitan a él, pues que no solo le habitan a él, que le habitan también a los demás, de distintas maneras, en distintas formas, con distintas intensidades. Podríamos decir como casas que vienen y se van, o sea, que son casas en movimiento, ¿no? Y que tienen una tendencia que no tiene por qué quedarse, ¿no? Entonces empecé a entender que algunas de estas casas, pues simplemente venían para quedarse un rato, como por ejemplo la casa de la ansiedad, la casa de los egos escondido, o la casa de las culpas, o la casa del deslumbramiento. Ahora podemos hablar de alguna de ellas si quieres.
Pero había otras casas que está bien que se queden con nosotros un rato, ¿no? La casa raíz, la guardería de mí mismo, la casa del apego, la casa cual sea, ¿no? Que podría ser, bueno, como una casa para amar. Y otras casas sería deseable quedarse ya un rato, ¿no? No tener que buscar más otras casas, ¿no? Entonces este libro, claro, hoy puedo hablar de una forma diferente que cuando se hizo, porque ya han pasado como casi 3 o 4 años, ¿no? De cuando fue escrito. Y hay casas que hay que volver a llamar otra vez, porque nos despistamos y porque las cosas no las, ¿cómo decir? No las superas, ¿no? Siempre hay que estar atento en las cuestiones afectivas a entender cuáles son esas sutilezas en las que podemos caer otra vez. Con lo cual modificamos nuestra práctica, con lo cual volvemos a tener que revisar nuestra propia práctica. Alguien decía hace un tiempo como, qué difícil o qué aburrido tener que revisar las cosas que hacemos, ¿no? Y probablemente tenga razón, pero para mí no me parece aburrido, me parece que es seguir indagando en las sutilezas que nos conforman y conforman nuestra relación con el mundo y nuestra relación con el entorno. Entonces, que nadie piense que nada de este libro tiene que ver con el yo simplemente, o con uno mismo, o con estas ideas que tanto nos dicen hoy, sino que tiene que ver con el cómo componemos los entornos y si somos arquitectos tenemos una responsabilidad mayor, cómo los diseñamos. Entonces, este libro hace la pregunta de ¿para quién diseñamos? ¿Desde qué lugar diseñamos? ¿Qué necesidades afectivas tenemos nosotros, cada uno de nosotros, y ponemos en juego nuestro diseño? ¿Cuáles son más movilizantes, pero cuáles son paralizantes, no solo para unos y para el otro, para nuestros clientes, para las audiencias o los públicos para los que diseñamos? ¿Cómo codiseñamos o coproducimos el espacio poniendo en juego los afectos, pero no solo los nuestros, sino los de todo un proyecto? Entonces, en realidad, este libro pues, es de mucha ayuda, porque de repente es como, estos son los míos también, ¿no? ¿Quieres que pongamos también los tuyos en la misma mesa? ¿Diseñamos con todo eso que siempre está escondido debajo de la mesa y lo sacamos? ¿O no diseñamos y esperamos a que eso salte por los aires en un momento dado del proceso de diseño? O que las cosas, ¿no? Como pues nos pasa mucho a todos, ¿no? Se pongan difíciles. Podemos ponerlo desde el primer día sobre la mesa y entonces ya sabemos con qué cartas jugamos y no juzgamos, ni las mías ni las tuyas van a ser mejores ni peores. Ya sabemos que todo está encima de la mesa, ¿no? Podemos ya partir de ahí y nos quitamos un montón de, sí, como de, ¿cómo decirlo, no? Pues de cuestiones que siempre están en realidad en los procesos, ¿no? Porque los procesos son complejos y la vida ya es bastante compleja de por sí, con lo cual lo ponemos sobre la mesa para que ya las complejidades sean solo las que llegan por sí solas o queremos ponerlas nuestras propias, ¿no? Desde el diseño. Lo que yo necesito, los reconocimientos que uno tiene o que necesita, las frustraciones con las que llega a un proyecto nuevo, porque ha tenido otros anteriores que de pronto pueden generar ese tipo de procesos. Bueno, cuestiones que no son puramente cuestiones emocionales, ni yo no me gusta hablar mucho desde ahí, porque confundimos, yo creo, los vaivenes, ¿no? Las sensaciones, todo eso, eso está ahí, eso va y viene. No le prestemos demasiada importancia, ¿no? Entonces, lo afectivo es más como el sustrato que está debajo, ¿no? Me gusta decir que las emociones es la línea que separa el agua del aire, ¿no? En el mar, ¿no? Esa ola, esas cámaras que hacen fotos y vemos eso todo el rato moviéndose. ¿No? Lo afectivo está más abajo, vamos a bucear, vamos ahí, ¿no? ¿Y qué logramos encontrar allí? ¿Qué calidad tiene ese agua? ¿Qué nutrientes tiene? ¿Qué existe en ese lugar para que luego podamos hacer emerger otras, sí, otras situaciones, ¿no? Que se dan por sí solas. Pero bueno, creo que está bien parar en este punto. Sí, cada casa es un estado y por lo tanto la propia casa de uno, donde uno reside, eh, está cargado de esos estados. O sea, hay lugares que nos evocan ciertas emociones. Eh, y algo que también tiene este libro es que siempre hay mucha distancia entre el diseñador y el objeto diseñado y tú intentas subvertir esa idea. Al mismo tiempo, eh, al momento de diseñar, es muy distinto si uno diseña para una persona que para una ciudad. ¿Cómo manejas el tema de la escala o cómo te llevas con eh,
la falta de control, porque claramente es muy distinto, de nuevo, la escala de una persona al de una ciudad. Bueno, es una buena pregunta. Tienes razón, hay una palabra clave en esto que dices, que es distancia, ¿no? Y esto viene de mis propias investigaciones arquitectónicas o de diseño, ¿no? En tesis doctoral, por ejemplo. Pero hay algo que tendría que ver con una distancia que no es una distancia métrica ni euclidiana, ni es una distancia pragmática, ni siquiera es una distancia relacional, fíjate, ¿no? Es como esta cuestión de la distancia afectiva. Pero también la distancia en los procesos de diseño, ¿no? Uh, Cuando me toca o voy invitado a distintas escuelas de diseño, siempre pongo este diagrama, ¿no? Que nos han enseñado a generar un concepto. Ese concepto tiene que ser como muy innovador, además, ¿no? Tiene que estar realmente bien para pensar en un proyecto que trata de materializar, construir en un proceso para tener un impacto grande de aquellos diseños que hacemos, ¿no? Si fuéramos más en detalle en los procesos arquitectónicos, los arquitectos haríamos un proyecto con su presupuesto, con sus cosas, que luego una constructora, ¿no?, haría, etc. Claro, cuando son procesos sencillos, casi de incluso autoconstrucción, parece que la distancia es muy reducida, ¿no? Una pequeña comunidad puede plantear qué hace, etc. Cuando son proyectos que requieren más inversión o más agentes, la cosa se complica y las distancias se hacen más largas, ¿no? Y la pregunta es cómo mantener una distancia afectiva que sea muy pequeña y muy corta, aunque los procesos sean complejos. Pues es una buena pregunta, porque yo todavía de verdad no he logrado tenerlo, producirlo. De hecho, tengo muchos proyectos que van en esa dirección, pero en realidad podríamos decir que no llegan a culminar en ese proceso, ¿no? Así que la pregunta la tenemos todos. A mí me gustaría que todos pensemos en esta relación. En este caso, todos los que nos escuchan, ¿no? Y así me gusta pensar también mis conferencias y mis lugares como donde pensemos juntos cómo hacemos para que esto pueda tener otros mecanismos, porque si no los proyectos no terminan de funcionar. Y ya no vale que sea un proyecto de participación o lo codiseñamos y luego lo hacemos. No es eso de lo que estamos hablando, sino cómo realmente podemos sentir que ese proyecto formamos parte de él, realmente formamos parte de él, independiente de la escala que tenga. Yo creo que esto se puede hacer, se puede conseguir. Para eso necesitamos escuchar juntos muchas cosas, atender realmente no solo a las demandas ni a los deseos, sino a las cuestiones que, si somos honestos, sabemos que necesitamos hacer, ¿no? Y una administración pública puede involucrarse en ese proceso de escucha, pero claro, necesita apartar otros intereses. Y ese proceso de escucha puede generar respuestas económicas increíbles, también dentro de los proyectos. Esto no es cuestión de excluir ni la economía, ni el desarrollo, ni un proceso inmobiliario particular, ¿no? Pero ¿qué efectos ponemos sobre la mesa en ese proceso? ¿Solo nos interesa la especulación urbanística? Pues entonces no hay nada que hacer. ¿Solo nos interesa un proceso, no sé, meramente colectivo, que no pueda generar una economía urbana de ese proceso? ¿Podemos poner qué es lo que nos interesa realmente? ¿Lo ponemos sobre la mesa en el primer momento y desde ahí construimos? Pues yo creo que llegarán, y ya hay procesos preciosos bueno, en el contexto latinoamericano, ¿no? Yo creo que es el que más conozco y más me interesa. Pero queremos abrir nuevos espacios para que esto pueda ser consensuado, para que podamos tenerlo trabajado, para que nos creamos que de verdad podemos hacer una ciudad y una arquitectura diferente, que no sea simplemente una imagen, que no sea simplemente el diseño de ese arquitecto que tiene un nombre como espectacular y va a hacer que todo, no sé, la economía urbana de ese lugar fluya de repente. No, yo creo que necesitamos más verdad en los proyectos de arquitectura. El libro, bueno, o lo afectivo, acá tú también lo estás diciendo en esta entrevista, su, su dificultad o quizás su ventaja es que no se puede optimizar, no se puede estandarizar, no se puede escalar y por lo tanto, y el libro también, si bien hay gente que lo ha entendido como un manifiesto, pero no es un manifiesto que diga las cosas son así y hay claridad respecto a eso. ¿Cómo ha sido también eh, las conversaciones que has entablado con quienes te han leído, tanto en España como en Latinoamérica?
Mm. Pues hay una cosa que es muy bonita de lo que acabas de decir. No hay escala. Nos da igual que sea pequeño que sea grande, pero sí las cosas están no solo situadas, sino que son concretas y específicas en un tiempo y un momento determinado. Bueno, esto es muy importante. Hacemos distintos talleres que llamamos así seminarios de urbanismo afectivo, donde yo siempre digo lo mismo, el proyecto siempre está delante de nosotros, pero si vamos corriendo no lo vemos. Si dedicamos una semana a entender un lugar, a escuchar con muchísima atención, el proyecto se pone siempre delante de nosotros. Y esto lo hemos vivido en Montevideo, ahora en Manizales, en Colombia, en Madrid, en México, en distintos lugares. Y esta cuestión es primordial. Si dedicamos ese tiempo a escuchar con atención, a poner los afectos encima de la mesa y a ver lo que sucede en un determinado contexto, el proyecto aparece ante nosotros. Pero ese proyecto es específico para ese lugar, para ese momento, con esas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las expectativas las mandamos al carajo. Y esto es fenomenal, porque entonces no hay nada que cumplir. No hay ningún objetivo como general, impuesto. No hay ningún deseo, fíjate si me apuras, que llegue desde arriba a un lugar para que algo haya que crearlo, sino que se crea en las condiciones específicas de ese lugar y ese momento con esas personas en ese territorio determinado, ¿no? A mí esto me parece, para mí por lo menos, es un hallazgo. Entonces ya no hay nada que uno pueda llegar, ya no hay, estas casas no llegan como sobrevolando para que mi ego tenga que imponerse, para que mi expectativa sobre el proyecto que necesitamos, etcétera. No hay algo que se diluye ahí, con lo cual se abren posibilidades nuevas. Esto es lo que yo creo que el diseño afectivo está poniendo sobre la mesa, ¿no? Escuchar, investigar, para que se abran nuevas posibilidades y vincularse a un proyecto duradero y más estable en el tiempo. Nos han vendido esta cuestión de que los proyectos, bueno, no sé, todo es tan efímero que se nos lleva la vida haciendo arquitecturas efímeras por todos los lados, con unos presupuestos cada vez más grandes y al final tengo la sensación de decir, con esta arquitectura efectiva podríamos haber hecho un colegio que sirve para, ¿sabes?, para todo una duración enorme en un lugar donde haga falta un colegio o donde haga falta un equipamiento público o donde haga falta algo que realmente hace falta, ¿no? Entonces, sí, creo que está bien que pensemos que podemos generar proyectos y vidas un poco más confiables, más duraderas y ciertamente estables en los lugares. Yo creo que la arquitectura afectiva es una resistencia a esta emocionalidad loca de la vida, ¿no? Y la arquitectura también se mete en esos procesos, ¿no? Así que me parece que ahí hay un camino que no es solo para mí, sino para quien quiera recorrerlo, donde le digo a las distintas personas que sí, que tenemos que podemos hacer, que no nos resistamos a que la vida sea simplemente esa cuestión de sube y baja permanente, es una cuestión básicamente hormonal, casi del azúcar, de un urbanismo como del azúcar, ¿no?, que sube y baja rápidamente, y sino que busquemos en la calma también proyectos que merezca la pena ser hechos y ser creados y ser abiertos porque están delante de nuestros ojos siempre. Antes de terminar, Mauro, hay una cita del libro que ha dado vueltas y que, a ver, en lo que nos queda tiempo, a ver si lo podemos abordar. Todos somos de alguna manera arquitectos. Cualquier persona, cualquier ser construye su espacio con sus intuiciones, formas, deseos, límites y políticas. La diferencia, creo yo, es que uno es intencional y deliberado de quien es diseñador, pero el otro es intuitivo o inconsciente. ¿Cómo lo planteas tú? Sí, pues claro, desde este punto de vista me he dado cuenta en realidad que no solo que todos somos arquitectos de nuestras vidas, ¿no? Dice así, sino que podemos afectivamente construir espacios diferentes. Hoy está muy de moda hablar de cómo los entornos ¿no?, nos impactan y nadie habla de cómo nosotros impactamos en un entorno, ¿no? En un aula, por ejemplo, ¿no? Un profesor puede entrar y crear un espacio afectivo diferente a otro profesor. Entonces, a mí sí que me importa cómo creamos los espacios, seamos arquitectos o no, porque tenemos todos, como personas humanas que somos, atributos afectivos para crear
espacios que permitan al otro desarrollarse diferente, que nuestros espacios los hagamos más amplios y no más pequeños. Y eso son todo condiciones y atributos afectivos que muchos están descritos en este libro, pero otros están por describirse y por descubrir a la vez. Así que no todo el poder lo tienen los arquitectos que diseñan, vamos a decirlo así. Cada uno de nosotros tiene y puede desplegar condiciones afectivas para hacer que nuestras vidas sean al menos diferentes o mejores, si fuera el caso, que pudiéramos utilizar esa palabra. Mauro, te quiero agradecer por tu tiempo. Una grata lectura, una grata conversación. Las clases que me habitan está disponible tanto en Latinoamérica como en España. Muchas gracias por tu tiempo, Mauro. Nicolás, no, gracias a ti y todos los que escuchen esta conversación, bienvenidos. Esto fue Terraza, con Nicolás Valencia.